Buongiorno pueblo, buongiorno, buongiorno y bienvenidos a nuestro directo de los viernes, nuestro directo tradicional, en donde estaremos hablando de muchísimas cosas. Vamos a hablar obviamente del sorteo de la Champions League, así que atentos en el chat para que nos pongan sus opiniones de qué les parece el sorteo, cuán lejos va a llegar a la Juventus en este torneo, cuáles serán los partidos claves, etcétera, etcétera. Vamos, obviamente, a hablar de las declaraciones de Damien Comolli, porque ahí hubo muchísima información. Tocaremos el tema del Financial Fair Play, porque lo tocó Comolli, explicaremos el por qué está diciendo lo que está diciendo el director general de la Juventus y cómo impacta eso cuando la Juventus está planeando el mercado actual, viendo a futuro. Y obviamente también haremos la previa del Genoa Juventus, ya que este fin de semana se juega la Serie A, ya hoy empiezan los partidos en el viernes, así que si están en el Falta Calcio, espero ya hayan puesto sus alineaciones, porque si no, ya es muy tarde. Y la Juventus jugará el domingo para después entrar en una pausa por internacionales, porque tiene todo el sentido del mundo que empiecen las ligas, se empieza el campeonato y 2 semanas después se pare todo de nuevo porque hay que ir a jugar juegos que no importan en lo absolutamente nada para la mayoría de las selecciones nacionales. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso. Pasemos al chat rapidito mientras me llegan los que me van a acompañar el día de hoy. Danilone Martínez, el primero que llega, ganador, miembro mítico de Pueblo Juve, nos dice, chao Pueblo, hay que imponer respeto y como Lee lo hizo. Ahora solo falta imponer respeto en la cancha nuevamente, que sientan la presión y miedo cuando estén enfrente de la Juve. Forza Juve, fino a la fine. Totalmente de acuerdo contigo, Danilone. Gracias por el mensaje y por también, yo creo que hace referencia al video que publicamos ayer en la mañana. También otro buen video que se publicó ayer en la noche por parte de Milker. Hoy en la mañana obviamente no salió video porque teníamos el directo. Entonces, ahí la situación. Capo, desde Trinidad y Tobago, fino a la fine, Forza Juve, buen día chicos, aquí activo desde el trabajo, gracias por permitirnos acompañarte. Luis Vallejo, difíciles palabras de Comolli para el pueblo juventino, que queríamos ver refuerzos de renombre, pero se entiende que esto es mejor a futuro. Tocaremos el tema, Luis. Gracias por estar. Rey Duarte, otro de nuestros miembros. Chao, mis queridos amigos juventini. Se acaba el mercado. Tenemos grupo de Champions. Se queda un tal Dusan. No llega Colo. Hay mucha información. Se viene un capítulo picante. Quiero debate, sangre. Hoy con la chilena de Locatelli, el Rey Duarte. Ojo, ojo. Aquí hay muchas cosas que das como ya hechas, que no están del todo hechas. Tocaremos el tema. Sebastián Griñetti de Argentina siempre se conecta, otro de nuestros miembros del canal. Gracias de verdad por estar. Capo nos dice, los lloros por la posibilidad de renovación de Blajovic en 3, 2, 1. Tocaremos el tema. Luciana Bellato también, saludos pueblo, siempre presente. Santiago Forero, silencio, empezó mi novela grande. Santiago, Sebastián nos añade, buenas pueblo, para mí como Lee tiró humo al periodismo, vienen 3 refuerzos de acá al lunes, ojo, o 2, veremos, pero quizás no los que se mencionan en el mercado sorpresas de como Lee y Cha. Veremos. Marlon Franco, Fratelli Bianconeri, saludos, cada vez más asustado, ya que tenemos una rosa cada día más corta, y eso que no hay lesiones. Realmente la rosa sigue siendo muy larga, la cuestión es que la calidad, digamos, de lo que está en el fondo del armario es muy mala. Historia del balón, hermano, gusto verte por aquí. Para los que no conocen, el Albodo es el mejor equipo de Noruega hoy por hoy, desbancando al Rosenborg. Y bueno, por eso está en la Champions League. Hola, Capi, sos un crack. Gracias, Andrés. Un abrazo para ti. Jonathan Lorenzo, buongiorno tutti, buongiorno Lorenzo, benvenuto. Pippo, hacía tiempo que no te venía. No te puedo creer la foto que pone Pippo ahorita. Si estuviera aquí el profe, se vuelve loco. Dejen un buen like, pueblo. Así es. No se olviden de dejar ese me gusta, suscribirse si aún no lo están y compartir para que esta su comunidad siga creciendo. Tenemos una meta de superar los 6,000. Estamos muy cerca en el tubo. Stefano Ridolfi, hola, bastante accesible el sorteo. Tocaremos. FC Stockwell, perdón. Saludos, un abrazo a ti. Gusto que te conectes por Twitch. Gildis, chao pueblo, gusto tenerte por aquí. Kevin, saludos, hermano bianconero. Veo que el nivel bajo de la temporada pasada a esta.
veo que el nivel bajó, perdón, de esta pasada, de la temporada a esta, el nivel bajó. ¿Tú crees, Kevin? Me llama mucho la atención este comentario tuyo. Sería bueno quizás tocarlo más a fondo. Hace falta unas voces de pueblo, Capi. Estamos trabajando en una, ojo Gildis, estamos trabajando en una, buena esa asistencia. La semana que viene espero tenerle novedades sobre unas voces del pueblo bien, bien importante, solo que no puedo desvelar nada todavía porque estamos trabajando para finiquitar el día. Hola Capi, un calor saludo, un abrazo a ti, Norman. Memo Rivas, saludos Capi, ¿hay alguna novedad del mercado de fichajes? Muchísimas novedades, Memo, muchísimas novedades. Toqué algunas en el Juventus en un minuto de ayer en la noche. Hoy en la mañana no publiqué un video resumiéndolas porque teníamos el live y quería tocarlo con ustedes, ya que es mucho, mucho que cubrir. Si llegamos a los 6K hoy, hago un regalo al pueblo. Vamos que falta poco. ¡Upa! Atención, Rey, ¿eh? Atención. Yo les digo que cuando lleguemos al 6K, nosotros les vamos a hacer un regalo a ustedes. Va a haber una rifa cuando lleguemos al 6K. Andrés Briceño, voy llegando. ¿Ya hablaron de Dusan? No, estamos apenas en los saludos. Andrés, bienvenido. Gracias por estar. Marcó la Cremonese, ojo. Sí, hoy, sí, hoy. Muy bien, Pipo. Me gustaría tocar este tema de Kevin, ¿no? Ahorita mientras sigue llegando la gente. Saludos, hermanos bianconeros. Veo que el nivel bajó de la temporada pasada a esta. A mí me sorprende este mensaje de Kevin porque no entiendo el por qué tú ves que bajó. No estoy argumentando que estás en incorrecto, cada quien puede tener su opinión. Solo que yo veo, por ejemplo, como empezamos el campeonato la temporada pasada, con Vlahovic y Milik en el banco, Milik lesionado, sin saber cuándo regresaba. Supuestamente regresaba en septiembre, después en octubre, después en noviembre, después en diciembre, después en primavera, después en verano, nunca regresó. En cambio, ahorita tienes a Vlahovic y Jonathan David. Entonces ahí creo que estamos de acuerdo que no bajó el nivel en ese punto del campo. Después, los extremos. Confirmas a Conceição, que es lo que tenías antes. Tienes a Nico González todavía porque no se ha ido, que es lo que tenías antes. Yildiz mejora cada vez más y pierdes a Bangula, que sería el que era el sustituto en su momento. Entonces, yo veo ahí, máximo estamos igual. Máximo estamos igual en términos de nivel, según yo. Medio campo. Sustituiste a Alberto Costa por Joao Mario, que Alberto Costa al final llegó durante el invierno. Entonces, ahí, si lo ves comparado como empezamos la temporada, mejoraste, ¿no? Porque no había alguien en ese rol y te metiste con Joao Mario. McKennie estaba, se fue Wea, pero no creo que sea un jugador tan importante para decir que fue un golpe fuerte del nivel. Sigue Koop Miners, sigue Locatelli, sigue Thuram, sigue Cambiaso. Te sumaste a Kostic, que yo diría un cambio de igual a igual, Wea Kostic, prácticamente lo mismo en términos de nivel. Perdiste a Douglas Luiz, en mi punto de vista, bajó el nivel ahí. Entonces, en el medio campo bajaste un poquito de nivel, aunque Douglas Luiz nunca jugó durante el año, pero a principio de año sabíamos o decíamos que el nivel de Douglas Luiz era muy alto. Entonces, ahí bajó. Entonces, resumen, delanteros mejoramos, enganches igual, medio campo bajamos el nivel. Que, por cierto, en los enganches, hace un año no sabíamos quién era Mbangula. Nadie sabía, ¿no? Porque había jugado en la Next Gen, no sabía qué iba a pasar durante el año. Pero bueno, lo mantenemos, decimos, bajamos, porque al final, digamos que rindió. Entonces, bajamos el nivel del medio campo. La defensa. Bremer estaba ahí el año pasado. Gatti estaba ahí el año pasado. Cabal llegó y estaba ahí. Tienes ahorita Kelly, podríamos decir, son lo mismo. Kalulu llega, lo tienes ahí ahorita. Sabona no sabíamos qué era tampoco él. Y sinceramente, y esto lo podemos tocar más a fondo y me encantaría saber sus opiniones, la pérdida de Sabona, en mi punto de vista, yo sé que le tenemos mucho cariño por ser cantera, porque es italiano, porque creció en la Juventus desde niño, porque lo acabamos de renovar, pero a mí Sabona lo que me entregó este año es que es un jugador que solo puede jugar por la banda derecha. Lo hace bien,
juega por la banda derecha, pero no es el próximo, qué sé yo, Maldini del otro lado. No sé si me explico, ¿no? Pero bueno, entonces vendiste ahorita a Sabona. Recuperas a Rugani, que el año pasado no estaba. Y yo creo que quedas igual. A menos que no sé, se me escape algo. Estamos por vender a Rui. ¿Realmente pensamos si Rui se baja, se va a caer al nivel de la defensa? Yo creo que estamos más o menos igual en la defensa a este punto. Y seguro se me está olvidando otro defensa. Quizás Kalulu lo mencioné. Tienes a Gatti, tienes a Bremer, tienes a Rugani, tienes a Kelly y tienes a Cabal. Yo creo que estamos igual. Si es que no, un poquito mejor. Pero bueno, vamos a hacer igual. En los porteros, Di Gregorio afianzado, Di Gregorio después de un año confirmándose como buen portero, que a mí en este caso yo no estoy tan de acuerdo con el profe cuando hace sus análisis sobre Di Gregorio. A mí me parece que es un portero bastante respetable. Perín es el que estaba el año pasado y Pinzolio. Entonces estás igual o mejor. Entonces, Kevin, no es para llevarte a la contraria, yo te estoy exponiendo mi punto de vista y me encantaría saber por qué tú piensas que hemos bajado el nivel, porque yo veo que en el único reparto donde se puede argumentar que bajamos el nivel es en la media cancha. Por ende, si mejoramos en la delantera, quedamos igual en los enganches, bajamos en el mediocampo, quedamos igual en la defensa y quedamos igual en la portería, donde yo podría argumentar que quizás mejoramos por la continuidad de Di Gregorio, pues al final, en el peor de los casos, estás al mismo nivel que el año pasado. Dime tú qué opinas. Seguimos con los saludos. Estamos aquí, 2 goles. Debe ser la Cremonese, va ganando. Joshua, ¿cómo te hiciste de la Juventus? Bueno, Stefano, aprovecho la asistencia, aprovecho esperando a que llegue la gente. Yo me hice de la Juventus. Fíjense, mi padre es del Milan. Mi padre es quien comenta de vez en cuando aquí, ustedes lo deben ver como Intempo Dance. Entonces yo de chiquito le iba al Milan de esta gente, ¿no? Ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, ahorita se me escapa el nombre. Bueno, Baresi estaba ahí, obviamente Maldini de chiquito. Eh, ay, este holandés con las rastas, se me olvida ahorita el nombre. Pero bueno, pero muy chiquito, o sea, podrán recordar, ¿no? Y bueno, mi primo y mi tío eran de la Juventus desde siempre. Habría que ver ellos por qué son de la Juventus, les podemos preguntar después. Y en un viaje corto de la ciudad donde vivíamos, que era Caracas, Venezuela, a La Guaira, porque era donde íbamos a la playa. No me acuerdo por qué salió el tema, pero empezamos a hablar de la Juventus. Yo tenía 7, 8 años, más o menos, por ahí iba la vaina. Empezamos a hablar de la Juventus, me empezaron a convencer, me hicieron ver la luz y desde ese entonces de la Juventus. Yo creo que era aún más joven, fíjate, ahorita que me haces pensar. Pero bueno, esa es la historia. Y, oh sorpresa, mi primo es el prof. Enzo es mi primo. Entonces, lo pueden culpar a él o agradecerle a él, dependiendo en qué punto estén, a él y a mi tío, que seguramente está escuchando, se escucha todos los episodios de Pueblo Juve, el por qué soy juventino el día de hoy. No sé si al final ha sido para mejor o peor, porque hay mucha gente que no aprecia algunas cosas que se dicen aquí, pero bueno, yo creo que en mi punto de vista fue para mejor porque me disfruto tanto la Juve. Yo llevo ya, digamos, más de 31 años siendo de la Juventus y ha sido un deleite. Diony Romero, saludos Capi, esperando las últimas incorporaciones, hablaremos de eso. Un abrazo a ti, Diony, gracias por la membresía. Milker González, saludos pueblo. Les dije ayer, publicó tremendo video Milker sobre Dusan Vlahovic. Cuando termine este live, pasen a ver ese video, muy bueno. FC Stockwell, yo pienso que Kevin piensa que bajó el nivel porque el año pasado había más entusiasmo con el comienzo de un nuevo proyecto. En cambio, ahora las expectativas están más caídas que la del año pasado. Esto es un buen punto. Y yo creo que, fíjate, FC Stockwell y Kevin, no sé si estés de acuerdo, esperemos tu mensaje. A mí me gusta que las expectativas sean bastante limitadas. No estoy diciendo que no se malinterprete, no estoy diciendo que la Juve no debería ir por todo este campeonato, porque la Juve siempre tiene que salir a ganar, siempre tiene que salir a competir en todas los campeonatos que haga. Lo que digo es que yo creo que está muy bien que en la Juventus, en la misma Juventus, haya un enfoque en el trabajo, dejando de lado todas estas cosas que se hicieron el año pasado,
los mismos tifosi no están yendo a la Continaza a cantarle coros a Tudor y a Comolli. Hay una seriedad de intento. O sea, no sé si se dice así en español, pero hay una seriedad de la forma de trabajar y se ve constantemente en las declaraciones de los jugadores, del entrenador y de el club por mediante las declaraciones que hemos estado leyendo durante estas semanas, tanto de Giorgio Chiellini como de Damien Comolli. Así que yo creo que en particular aplaudo esto de lo que dice FC Stockwell, de que hay menos entusiasmo. Es más, y aquí obviamente si se sube Marco me puede regañar si me equivoco, yo siento que este inicio del campeonato Juventus es mucho más parecido a la Juventus con la cual yo crecí y la Juventus de los 9 Scudettis de fila en términos de concentración, enfoque y digamos entusiasmo previo a la temporada de lo que hemos vivido el año pasado. Porque, como decía, ¿no? El avvocato Agnelli, el partido más importante es el próximo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no me entusiasmo por lo que viene ahorita, yo me entusiasmo por el próximo partido porque este ya lo tuve que haber ganado. Esa es, digamos, la mentalidad de trabajo muy piemontesa que caracteriza a la Juventus. Mientras tanto, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joshua? ¿Cómo están, pueblo? Todo bien, te estaba escuchando. Bueno, Gullit, fíjate, no el hay que nada. se te Gullit, pasó. gracias, Gullit. Milan de Saki, Gullit, Van Basten y Rijkaard. Menos mal que saliste de eso. Menos mal. Te Gracias digo, al papá de vi Enzo. la luz, vi la luz. Fíjate, justo, perfecto que te subes en este momento, Diego, porque tú estás en Turín, vives el día a día de la Juventus desde ahí, y estamos tocando el tema del entusiasmo que se vive, ¿no? Y mi argumento es que es mucho más parecido este entusiasmo, este nivel de enfoque que está aprendiendo la Juve a la historia de la Juve, ¿no? Durante sus años, que a lo que vivimos el año pasado. ¿Estás de acuerdo, en desacuerdo? ¿Te gustaría ver más entusiasmo? ¿Cómo lo vives tú desde ahí? Sí, bueno, comparándolo con el primer año de Conte, que es el que me recuerdo, o sea, no hay expectativa porque veníamos de años muy malos. Eso no quiere decir que este año podamos ganar, pero sí creo que es mejor empezar con las expectativas bajas, con los pies sobre la tierra, sabiendo que hay muchísimo que trabajar y muchísimo que mejorar para poder volver a estar al nivel de la Juventus, el nivel al que estamos acostumbrados, que lo que se sentía el año pasado, que yo debo decir que yo también estaba bastante entusiasmado porque Todos. pensaba que el entrenador iba a poder implementar su idea de juego y decía, hacía 1+1, si hizo esto con el Bologna, ¿qué podrá hacer con la Juventus? Y al final terminó siendo un completo desastre. Y una cosa que te digo que yo, si te soy sincero, nunca creí. Yo nunca creí en esa cuestión de lo importante que es para la gente que está dentro de la Juventus, tanto el entrenador como los jugadores y como los dirigentes, saber lo que significa estar en la Juventus. Yo a veces eso lo subestimaba, ¿no? Decía, eso es paja, ¿no? Eso es mucho hablar y al final no es muy concreto, ¿no? Y creo que el año pasado se demostró por completo lo fuera de lugar que se vio Motta, porque él pensaba que estaba dirigiendo otro Bologna u otro Spezia, y bueno, lo que pasó fue el desastre que pasó el año pasado. Y a pesar de que la gente le guste o no le guste Tudor, pueda decir que no tiene tanta experiencia, creo que lo que le puede faltar de experiencia como entrenador lo compensa con lo que conoce la Juventus. Recordemos que Tudor fue un tipo que en sus años en la Juventus estuvo rodeado de grandísimos campeones, de grandísimos entrenadores, y que, bueno, de Lippi, porque el otro que estuvo por ahí no, pero sí es un tipo que sabe lo que es la Juventus. Y bueno, ni hablar de Chiellini, que es el que sinceramente me tiene más entusiasmado en todo esto de dirigencia entrenador, porque quién más que él en este momento sabe lo que es la Juventus. Entonces,
Por un lado, sí, estamos un poco como underdog, ¿no? Como ahí calladitos y trabajando en silencio y nadie cree en nosotros y creo que esas son las veces en las que nos podemos volver más peligrosos y fastidiosos para el resto de Italia. Buenísimo. Bueno, antes de pasar con otro gran entrenador, con el prof, habrán visto lo que publicamos, hay que también agradecer a Sebastián González, quien se vuelve miembro durante el directo. Así que mil gracias, Sebastián. Un abrazo a ti. Gracias por ese cariño, esa compañía, de verdad. Prof, pasando a ti justo con este tópico, ¿no? Con la situación digamos, de ser, de internalizar la Juventus, de las expectativas. Estábamos hablando que el nivel, ¿no? Habría salido de un comentario que el nivel del año pasado comparado con ahora bajó el nivel y quizás fuimos punto por punto dando mi opinión, ¿no? Que al final yo creo que el nivel es prácticamente lo mismo, pero quizás son las expectativas las que han cambiado y las expectativas actuales son quizás más normales, ¿no? Para esta Juventus. ¿Qué opinas tú? Bueno, antes que nada, saludarte a ti, a Diegote y a todo el chat, de verdad. Qué bueno, tanta gente conectada también hoy viernes. Y ¿me puedes repetir la pregunta? Porque hiciste todo. Bueno, dos preguntas. ¿Te parece que el nivel Diste bajó entre, el nivel de entre que el año pasado y este año? de la serie A? Sí, ¿no? El nivel de la No, de serie la A. Juventus, no de la Serie A, de la Juventus. El nivel... Ah, pero me hiciste la misma pregunta del Bueno, pero es que viernes volvió a pasado. salir y tu opinión sobre digamos, el nivel de expectativa que se está manejando en este momento. No, las expectativas, afortunadamente, ya la gente está más normalizada. Las expectativas de la gente están normalizadas como debe ser, de forma objetiva. Lo anormal fue la temporada pasada. Y todos sabemos las razones, ¿no? No queremos volver a toda la historia, que entonces después empiezan las polémicas y las cosas, pero dado lo que venía y todo la matriz de opinión que se creó para el capo expiatorio, el chivo expiatorio, después llegó el filósofo y con el chef y la gente se volvió loca. Esas fueron las sobreexpectativas que la gente empezó ahí efervescente, pero este año está normal. Yo creo que este año, bueno, lo que uno siente, ¿no? Lo que uno siente por hacer esta comunidad y por lo que uno lee en los medios, habla con la gente, pues está normalizado. Una gente que ahora entiende el nivel de la plantilla que tenemos, por lo menos a hoy, a 29 de agosto, faltan 3 días para poder esclarecer bien cuál va a ser ese nivel de la plantilla y en base a eso la gente está bastante calmada, bastante cauta, lo cual yo lo veo positivo. Pero ojo que faltan 3 días. Y no sé, el mercado está tomando una vuelta rara, ¿no? Parece que la curva debía ser a la derecha y la curva fue a la izquierda. Entonces, si la curva es a la izquierda, se vislumbran cosas diferentes, ¿no? A las que uno pensaba. Lo que pasa es que faltan 3 días y es medio absurdo hablarlo hoy, pero sí, porque capaz al final tú giraste a la izquierda, pero hay una chicana que te vuelve a meter para la derecha. Pero si esto es a la izquierda y se queda ahí a la izquierda y llegas a la recta final, no sé, vamos a tener el mejor ataque de la liga, pero vamos a quedar incompletos en otros lados. No sé, hay que esperar al lunes que se va a decidir todo. Yo creo que alguna cosa va a pasar. Esta no va a ser la plantilla final de la Juventus el 1 de septiembre, pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Bueno, buenísimo. Y muchísimos temas que tocaron. Yo creo que hoy va a ser uno de esos directos bastante largos. Saludos con cuatro nuestros miembros. Saludos de Guatemala. ¿Crees que después de esta última salida que se han dado habrá alguna otra incorporación? ¿Y crees que sí vendrá Colo al final? Chicos, tocaremos el tema calciomercato. Mira, te quería enseñar esta foto de Pipo, porque tú sabes que a ti te gustan las fotos de Pipo. Mira esta foto. Pipo, ahora sí. Pero vestido de pirata, míralo. Es un Es un Don licuado Ramón.
de Don Jack Ramón. Es Jack Ramón. Jack Ramón. Claro. Buenísimo, Jack Ramón, eso. buenísimo. Grandes personajes los dos, grandes personajes. Sí, primo seguramente. O sea, yo a Pipo es un tipo que yo nada más, por la foto de perfil que él pone, un tipo que quiero conocer. Pipo, te espero acá en Madrid. Las cervezas las brindo yo. Real Madrid Juventus. Acá te espero, Pipo. Bueno, justo tocas el primer tema que quería tocar. Un abrazo, anuncio, y a todos los que se están uniendo, no olviden dejar ese me gusta, suscribirse si aún no lo han hecho, compartir. Tenemos esta meta de superar los 6,000 suscriptores, estamos muy cerca. Pero quería empezar por el sorteo Champions, chicos, porque justo ayer tuvimos este sorteo. La Juventus tiene estos 4 y justo llega el hombre que más le gusta la Champions. Mr. Champion, llegó Mr. Champion. Claro, mira qué belleza, mira qué tipo hermoso. Bienvenido, Marco, ¿cómo estás? Bien, solo un poco triste porque veo muchos seguidores aquí conectados, pero muy pocos me gusta, así que eso te entristece un poco, ¿no? Bien, sí, Marco y Diegote, ¿qué hay que hacer para que el día del Real Madrid Juventus ustedes estén acá conmigo tomando cerveza? Vamos a ver. Bueno, hay que esperar, primero que nada hay que esperar la fecha. Eso es como tu respuesta de que hay que esperar que cierre el mercado, hay que esperar la fecha primero. Bien, me gusta esa respuesta, es la respuesta correcta. Vamos a esperar un poquito más, aquí los espero. Y bueno, mira, la asistencia perfecta porque mañana es que salen las fechas, estén atentos. Dime, Diego. No, Enzo, pero Diegote no me gusta porque me parece el bebote el del Milan. Eso no va para ningún lado. No, pero es que tú era Dieguito cuando eres como Rabiot, que cuando tiene el pelo así suelto y el pelo amarradito así es Diegote. Está bien, pues. Bueno, regresemos al tópico. Champions League, pero chicos. ven acá, Capi, una pregunta. ¿La fecha también es otro sorteo? ¿O lo decía el software? ¿Cómo lo hace? Bueno, no creo que sea un sorteo. Ahorita no recuerdo qué pasó. No, es el software. Es el software pero porque... lo publican. No hay otro no hay otro sorteo. Ayer. Lo publican y ya. A puerta cerrada y se mete Seferin en el cuartico. Y claro, con Alcaifio, como sea que se llame. Para que nos toque el bodo en enero. Ahí en Noruega. Claro, el bodo. En medio de una tormenta de nieve ahí en el círculo polar, literalmente. Pero dime que no es hermosa esas cosas de la Champions que te lleva a jugar a Chipre y al día siguiente estás jugando en bodo. No. Eso es poesía, muchacho. No, poesía, eso déjaselo a la Copa Libertadores. Pregúntale a alguien que tiene que viajar prácticamente a China a jugar contra el equipo delicioso. Pero como vives en un country, ganas no sé cuánto, viajas en primera clase, charter privado. Yo digo para los tifosi, ¿no? Para la aeromoza te sirve un juguito de naranja en el camino y un sándwich. O sea, ¿qué más quieres? Y aterrizas y estás en Chipre o estás allá, ¿cómo se llama? En China. Kazajistán. Hay que disfrutar, Kazajistán, hay que disfrutar la vida, señores. Sí, pero no todos somos jugadores. O sea, el resto de la gente que tiene que hacer esos viajes no está fácil. Pero ¿cuál resto de la gente? ¿Sabes? Para bodos, no. El que quiera ir va. Claro, si un fanático quiere ir a bodo es porque disfrutará viajar. El que no lo disfruta no va, pues decide no ir. O sea, no sé cuál es el problema. Mira, FC Stockwell dice, muchachos, en octubre voy a Turín a ver el Juve Milan. Me encantaría conocer a Marco y a Diego. ¿Cómo hacemos? Ponte en contacto con nuestras redes, FC Stockwell, para coordinar. La sede antes de que vayas al estadio. Exacto. Mínimo vas a la sede de Quelli Vía Filadelfia, te tomas una cerveza en nuestro nombre y te vas al estadio feliz y contento. Bueno, chicos, entonces tocaron algunos temas, ¿no? El bodo, está el Pafos, que tampoco conozco. Nos toca Real Madrid, somos el equipo, digamos, el Real Madrid, nosotros somos los equipos que más se han visto en la Champions League en la historia de la Copa. Nos toca el Borussia Dortmund, nos tocan 2 portugueses. ¿Cuáles son sus impresiones iniciales de este sorteo? Empiezo con Marco, después Enzo, Diego, y así vamos. Adelante, Marquito. Bueno, me parece un sorteo relativamente bueno, porque en la que es la primera, digamos, el primer bombo, nos tocó quizás la más floja, que es el Borussia,
Aunque estamos hablando de un equipo de absoluto nivel, así que tenemos a las dos portuguesas que me parece que en este momento no estén en su máximo. Tronco de C, grande Luciana. No sé, yo creo que nos da para llegar a la segunda fase. Va a ser difícil llegar en los primeros 8, pero no es algo imposible tampoco. Depende mucho de cómo va a arrancar esa temporada, de cómo encontremos la cuadra. Podía ser un sorteo peor. He visto sorteos peores para gente de nuestro mismo bombo. En efecto. Y Danilone no solamente es miembro, sino que también dona, a mí me parece, unos cruces muy accesibles, nos dice Danilone, como para calificar entre los primeros 8 y Forza McKenny fino a la fine. No, ahí exageró, Danilone exageró. Grande Danilone. Prof, ¿a ti te parece, como dice Danilone, que son muy accesibles estos cruces para calificar entre los primeros 8? A mí me encanta la Champions, pero no me gusta este nuevo formato, porque es un formato que le resta mucha emoción a todo el conjunto, ¿no? Porque entonces están esos 8 primeros que tienes que hacer una campaña excelente, ¿no? Espectacular, tienes que hacer prácticamente 20 puntos para meterte ahí, y luego te tiene que ir muy mal para quedar fuera de los otros, ¿no? Del 9 al 20 y pico, no sé cuántos son, que ahí es donde la Juventus tiene que apuntar. O sea, con 12 puntos te metes, o sea, son 8 partidos. 3 rivales relativamente fáciles, ya son 9 puntos. Entonces, después, una más tiene que ganar y ya estás metido, o algún empate, tal, y ya te metes en ese grupo intermedio. Y después, en ese grupo intermedio, del 9 al 20 y pico, es que no vale la pena, no, es que es mejor quedar de 10º que quedar de 23. No, da igual, porque el año pasado, ahí te el ejemplo, hubo muchos equipos grandes que quedaron en los últimos cupos de esa lista. El Paris Saint-Germain, que salió campeón, el Real Madrid, todos quedaron en ese grupo intermedio. Entonces, hacia el final, ya más o menos está todo definido, entonces hay muchos partidos absurdos. No sé, pierde un poquito de emoción a mi gusto, pero bueno, ustedes saben que a mí me encanta la Champions. Yo creo que es un grupo muy bueno, fascinante, que la Juventus debería explotar. O sea, más allá del punto de vista deportivo, que la Juventus debería meterse con cierta comodidad dentro de ese grupo intermedio. La Juventus debería explotar a nivel mediático, a nivel de relaciones, a nivel de venir a Madrid. O sea, venir a Madrid, sentarte con Florentino, hacer networking allí, ir a Mónaco, y, o sea, todo lo que envuelve. A mí me encantaría viajar a Mónaco, ir a Noruega ya, entonces tienes que hacer una campaña en redes, la nieve, la vaina. O sea, tienes que aprovechar ese grupo, porque de verdad que está muy bonito. No entendí muy bien por qué hay que aprovechar del grupo para hablar con Florentino o cosas así, pero... Mientras tanto, Manuel Vincenzo aprovecha el directo y se vuelve miembro él también del canal. Fenomenal, Manuel. Muchas gracias. Cuasi tocayo, Manuel Vincenzo, ¿no? Cuasi, Manuel Vincenzo es como nombre para cuando te van a regañar. Manuel Vincenzo, coño, un regaño, Manuel Vincenzo es arrecho. Mira, entonces, coño, Marco, venir a Madrid es una de las sedes más bonitas para venir a... y es, bueno, el equipo más grande de Europa es el Real Madrid. Entonces tú tienes que venir acá. No, sin dudas, pero no entiendo esa necesidad que nos da. Te sientas con Florentino Pérez, ahí tú ves a como Lee ahí, bien sentadote en el palco al lado de Florentino. Eso está... Haces un buen partido, tienes todos los ojos del mundo, o sea, hay mucha más visibilidad venir a jugar a Madrid. Tienes que aprovechar todas esas cosas, porque la Juventus poco a poco tiene que retomar ese terreno perdido y volver a establecerse en la élite del fútbol mundial. Y me gusta que no nos hayan tocado ingleses. ¿Te gusta que no nos hayan tocado ingleses? Sí. Bueno, a ver, voy con Diego primero y dice aquí, Memo Rivas, dice, Enzo solo quiere irse a viajar de vacaciones. A ver el Bernabéu aplaudiendo a Yildiz, me gusta esa, me gusta.
el problema de la Atención, entrada. atención, a las esposas de Pueblo Juve, soy la única a la que ya le pidieron las entradas para los partidos de Champions de regalo. Milan, Juve no hay. Atención, atención, te están acusando por ahí, prof. No. Mira, este es el que quiere ir a ver su primer partido de Champions, quiere ir a ver el Juventus Real Madrid. Wow, ¿Cómo hacemos? El Real Madrid Juventus, más bien, ¿no? El Real Madrid Juventus, ¿cómo hacemos? Hay que ir, ¿qué va a hacer? Hay que conseguir esas entradas, ¿no? Hay que conseguir esas Claro. entradas de alguna forma. Claro, si te las pide el niño, ¿qué va a hacer? Diego, voy contigo. Cuéntame un poquito cómo ves este sorteo para la Juventus. Estoy súper emocionado con ese networking que vamos a hacer en Noruega. O sea, desde que nos salió el Bodo Glimt es lo que estoy esperando. O sea, imagínate. No, mira, sí, exacto. Bueno, es bastante particular ese presidente del PAFO. Vamos a ver qué podemos cuadrar por ahí. No sé. Ahí algo sale, no te preocupes. No, mira, sinceramente, lo que te digo, lo primero que te digo es que es absurdo este formato de la Champions. Espero que se den cuenta del desastre que es, porque además de la diferencia que hay de rivales, equipos del mismo bombo que tal vez por el país del que son o simplemente, bueno, por azar, les tocan una serie de partidos, ni siquiera lo podemos llamar grupo, ¿no? Le tocan una serie de partidos mucho más sencillos que a otro equipo. Un ejemplo muy notorio, el calendario que le tocó al Paris Saint-Germain y al Barcelona, los dos del primer bombo. Y además de eso está el factor que los equipos también juegan en función de ya cómo van en la tabla, ¿no? Si a ti te tocan los últimos 2 partidos o el último partido y ya estás completamente asegurado en los primeros 8, eso también afecta la competición, ya no hay cruces directos. Tal vez yo tengo 3 equipos encima de mí que están a un punto, pero no juego con ninguno de los 3 en los últimos 2 partidos que quedan, cosas así. O sea, este formato es completamente absurdo y espero que volvamos al formato anterior, cosa que, bueno, sé que no va a pasar porque, bueno, todos sabemos quién es el presidente de la UEFA. Dicho esto, cuando salió el sorteo, o sea, mi primera impresión fue que eran una serie de partidos bastante accesibles. Luego lo volví a ver y lo vi analizándolo con los demás equipos y sobre todo con los equipos de nuestro mismo bombo, y no me parece tan sencillo. Yo en particular ya cometí el error en bastantes cruces de Champions contra el Lyon, contra el Villarreal, el mismo fase de grupos contra el Benfica, de subestimar a los rivales, y creo que en este momento no estamos para eso. Nosotros somos un equipo que está creando las bases y nos tocaron una serie de partidos que podemos ganarlos todos y podemos hacer 21 puntos y se empata con el Madrid, por ejemplo, como son partidos que se nos pueden complicar, equipos, son todos equipos muy parecidos, Benfica, Sporting, Villarreal, Mónaco y el mismo Dortmund, son 5 partidos que puedes ganar los 5 como también puedes perder los 5, van a ser rivales difíciles. Nos tocaron los 2 partidos sencillos, un partido sencillo, el PAFO, y el partido contra el Bodo, que es un partido muy complicado porque el Bodo es un equipo, no sé si han seguido últimamente los últimos años las competiciones europeas, pero el Bodo es un equipo que tanto en Conference League como en Europa League ha llegado lejos y tiene 2 factores muy importantes que lo hacen un equipo muy difícil cuando tienes que jugar de visita, cuando ellos juegan de local, que es el clima, porque vayan a buscar dónde queda el estadio y dónde es esa ciudad en Noruega. Y además que es un campo sintético. De hecho, a mí hasta me preocupa un poco que ojalá salgamos de ese partido sin ninguna lesión, ¿no? Y ojalá también ese partido sea el primer partido de visita que juguemos. Dicho esto, sí, bueno, espero que clasifiquemos. Sí siento, Enzo, que hay una diferencia entre quedar en los segundos 8 y en los terceros 8, que es que esa fase de playoff de lo que vendría siendo unos semi-16avos, cierras de local. Esa es la única ventaja de quedar entre los segundos 8. Creo que va a ser muy difícil que quedemos entre los primeros 8. Hay muchos equipos buenos y con calendarios, con serie de partidos más sencillos, pero sí, el objetivo para mí es quedar entre los primeros 16. Seguramente del 9 al 16. Bueno, yo creo que si no quedamos dentro de los 16 sería bastante catastrófico. Bueno, puedes quedar del 17 al 24 también y clasificarte a los playoffs.
No, bueno, sí, tienes razón. Me refería a que si no entramos dentro de los playoffs sería terrible. O sea, porque No, yo digo no. asegurar jugar de local el playoff es lo mínimo que se puede pedir. O sea, en primeros 16. Entiendo. Lo que decía es que si no entras a los playoffs sería una catástrofe. Viendo lo mismo que acabas de decir en términos de los jugadores que hay, los equipos, etcétera, etcétera, creo que tenemos justo para poder hacerlo sin ningún problema. Ahora, yo les digo, digamos, mi punto de vista en términos de los partidos que le va a tocar a la Juventus. Yo creo que vamos a sufrir bastante en muchos de ellos. O sea, ir al Madrid a jugar contra el Madrid en el Santiago Bernabéu no es cualquier cosa. Se pueden sacar resultados positivos ahí. Lo hemos hecho, pero ¿con qué equipos lo hemos hecho? No sé si la Juventus actual esté a ese nivel. O sea que ahí, pues yo creo que una derrota no sería, digamos, sorprendente, ¿no? Después, el Borussia Dortmund en casa puede ser, digamos, que te pueda sacar un buen resultado ahí. Pero siempre igual lo que sé es cuestión de los equipos, digamos, portugueses nos fastidian siempre. O sea, el Benfica, ¿cuántas veces hemos recibido al Benfica y nos joden en casa? Y después hay que ir a jugar contra el Sporting en casa de ellos. O sea, son equipos muy, pero muy difíciles estos portugueses. Sporting en casa también, ¿no? No, Sporting creo que es en casa De de ellos. visita. Sí, es de visita. Déjame ver, estoy justo ahorita, voy a solo confirmar. Las visitas son... Allí estuve yo en el partido de Europa League. Sporting derivó a Juventus para traernos la clasificación con gol de Rabiot. Me acuerdo. Entonces, en casa es Borussia Dortmund, Benfica. Sporting es en casa también, perdón, tenía razón Marco, y Pafos. Y fuera de casa, Real Madrid, Villarreal, que ya hemos estado ahí también y nos fastidiaron una vez, Bodo y Mónaco, que nos vamos a ver contra Pogba. Porque Mira, el Mónaco es contra Pogba, el Villarreal es contra Renato Vega y el Real Madrid va a ser contra Huijsen, así que bueno, muy bien. Yo tengo un poquito de ganas de hincharle el culo al puto Villarreal, que entonces nos eliminaron esa vez y ahora se creen, yo no sé qué se creen ese puto estadio, esa puta ciudad de mierda. O sea, al Villarreal hay que ir para allá y hacerle 4 goles a esa gente y limpiarlo. Ojo, tiene un equipo interesante, pero entonces después, o sea, que no es que me importe, pero la presentación de Renato Veiga, pero ¿de dónde le sale al Villarreal y a Renato Veiga? ¿Qué pasó A la Juventus? Metieron a la Juventus ahí en un videíto en la presentación del tipo, como si dando a entender que el Villarreal le quitó el fichaje a la Juventus. Una cosa que estoy diciendo. Interesante. Hay que hincharle el culo a esa gente allá en la cerámica. En la cerámica me parece un baño ese pedazo de estadio. No, un pedazo de estadio de mierda. Tengo ganas de ir para allá también. Vamos a ver si conseguimos las entradas. Ay. Se puso bueno. Bueno, chicos, pero bueno, habiendo dicho todo lo que le dije, o sea, yo me espero tipo dos victorias, 2 empates y 4 derrotas. O sea, a ese punto, yo creo que con eso sí calificamos a los playoffs, pero no me parece un grupo relativamente fácil como muchos dicen. No es el peor grupo, sí, estoy de acuerdo, pero tampoco es, digamos, un grupo muy, muy accesible. Veamos qué dice el chat. Memo Rivas, Enzo dijo que dijo lo que todos pensamos del Villarreal. Igual aplica con el Benfica. Villarreal con Renato Vega no le hacemos ni un gol. Jair González, el Villarreal no va a comprar a Mikeutadze. No es mal plantel el que va a tener. Visitas España, Bodo y Mónaco, nos dice ahí Kevin. Sebastián González, objetivo mínimo ganar los 4 de local. Le ganamos al Benfica de local, chicos. Esa es la clave. Ganar los 4 locales es la clave. Después ves qué es lo que haces de visita. Pero creo que esos 4 partidos tienes que salir con todo a ganar. Mira esto, contra el Benfica, 1 victoria, 1 empate, 9 partidos. Creo que ganamos 1, empatamos 1 y perdimos 7. Perdimos 7, exacto. O sea, no está fácil recibir al Benfica. Nunca es fácil el Benfica. No sé, veremos, ¿no? Al final, yo creo que hay que jugar los partidos y ver qué pasa. Y como decía el prof, el sorteo también es un problema
bueno, este sistema es un problema porque también depende mucho de lo que hacen los otros equipos de la tabla para ver dónde terminas quedando. Obviamente, si tú haces tu trabajo y ganas todos los partidos, muy bien, como lo hizo el Liverpool el año pasado, calificas inmediatamente, pero creo que es difícil creer que esta Juventus pueda ganar los 8 partidos, o por lo menos a mí me parece difícil creerlo. Veremos, obviamente. Queremos tocar el tema del el sketch que hizo Ceferin con sus ecuaces antes del sorteo, o mejor no tocar ese tema. No sé de qué hablas. Perfecto. Yo llegué tarde a eso, así que no lo vi. Muy bien, entonces no lo toquemos porque la verdad que es la vaina más patética que he visto en mi vida. Pasando, chicos, ahorita a las declaraciones de Common Lee post Champions League, porque yo creo que aquí hay mucho de qué ir sacando y es cosa interesante. Para dar un contexto en general, Common Lee da declaraciones. Primero, lo escuchamos hablar español, lo habla bastante bien, porque le dio declaraciones al diario AS. Lo escuchamos hablar francés porque le dio declaraciones a un diario francés. Cuando le tocó hablar con los italianos, le habló en inglés. Así que, bueno, ahí me dio risa. Pero bueno, dice que no están en negociaciones con el Atlético Madrid por Nico González ni con cualquier otro club, así que es muy probable que se quede Nico González. Dice que al 99% Dusan Vlahovic permanecerá en la Juventus. Y parece dejar ver que la Juventus pues no parece poder cerrar por Kolo Muani. Y que, o sea, lo que dijo fue que está muy bien teniendo a Dusan Vlahovic y a Jonathan David, tienen un ataque muy fuerte, especialmente ahorita que se queda Vlahovic. Kolo Muani es un jugador del PSG, no hablé con el PSG ahorita que estuve aquí, no tenemos necesidad, o sea, como que prácticamente dejándole de lado la pista. No sé si sea una táctica de negociación o no. Y en ese momento también declara a la prensa que habían cerrado por Nicolás Sabona, quien termina yéndose por 16 millones más 10% de la futura venta. Entonces, justo en el título de este directo yo puse como Lee gana la Champions, no porque nos va a llevar a ganar la Champions, sino porque después del sorteo, por lo menos en las redes que nosotros seguimos, en la prensa italiana, se habló poco del sorteo. Se habló más de las declaraciones de Comolli. O sea, él en términos mediáticos totalmente cambió, digamos, el rumbo de la noticia. O sea, se veía en todos lados la salida de Sabona, las declaraciones sobre Vlahovic. Entonces, ayer fue el sorteo de Champions y el trending topics de Twitter estaba Champions League Draw y Common Lee. Common Lee como trending topic. Entonces, quiero pasarles el micrófono a ustedes. Empiezo con Enzo aquí. ¿Qué te parecieron estas declaraciones por parte del director general de la Juventus y qué te dejan ver en cuanto al plan del calciomercato para estos 3 días que tú dijiste van a ser 3 días interesantes? Oh, impecable. Como Lee comunicacionalmente es impecable, inmejorable. ¿Qué me deja ver de aquí lo que va a pasar en 3 días? Nada. ¿Qué es lo que tiene que hacer? No tiene que dejar ver nada. O sea, digamos, lo más hermético posible, lanzó las flechas que tenía que lanzar. A mí, mi flecha preferida fue la que le lanzó en francés, cuando dio las declaraciones en francés al medio francés. Sí, bueno, no, nosotros hemos hablado, pero por Kolo Muani hemos hablado con el Paris Saint-Germain, es decir, he hablado con Al-Khelaifi, pero señor Al-Khelaifi, tu fair play financiero no me permite darte más dinero. Entonces, como tu fair play financiero que tú siempre consigues esquivar, yo no lo puedo esquivar, mi oferta es esa. Si no la quieres aceptar, no tengo problema tampoco, estás en todo tu derecho, yo ya tengo 2 puntas. Es impecable, impecable. En los medios italianos, todo lanzó la de Sabona, le dio carne a los perros para que alborotaran un poquito el avispero. Nadie lo sabía. Lo lanzó él, la primicia en directa internacional. O sea, después que Giovanni Albanese vive ahí en el J Hotel, está que lo persigue al baño, no se había enterado. Entonces, no, el tipo es impecable. Ahora, la comunicación es importante, sí, pero será más importante los hechos. A como Lee, digamos, el peso que tiene los hechos y como termine de armar la plantilla será más importante que el peso comunicacional. Y repito, esta es una plantilla que sigue estando incompleta
por eso yo no lo quiero calificar hasta que termine el mercado, porque también nos ha dejado muy claro que está con las manos atadas, que el fair play financiero, la situación de unos pesos pesados difíciles de colocar, se la encontró y con eso no puede hacer muchas cosas. Entonces, por eso está, digamos, haciendo cosas con pies de plomo. Pero yo creo que igual la plantilla tiene que completarla. Con las manos atadas o no atadas, tiene que completar la plantilla, por lo menos para asegurar que tener un jugador en cada posición y estar perdón, me refiero 2 jugadores por posición y estar tranquilos de cara a esta temporada. Marco. A mí no me pareció nada del otro mundo lo que declaró Comolli, sinceramente. Describe una situación que más o menos todos conocemos. No sé si a alguien le hacía falta que se lo dijera Comolli para creérselo, pero, como te digo, Colomboani es una situación de la que hablamos desde hace 3 meses y sabemos perfectamente cuáles son las condiciones a las que podemos llegar. ¿Dónde hemos podido llegar? Hemos llegado. Y donde no llegamos, no hay plata, no se puede hacer. Más que no hay plata, que eso es lo que la gente tiene que entender. O sea, tenemos las manos atadas. Nosotros no podemos gastar más que una cierta cifra en sueldo y fichas de jugadores. Tenemos las cuentas ya bien hechas y de ahí no salimos. Es por eso que al final estás obligado a tener que hacer el 1 millón de plusvalía y los 2 millones allá, hacer poca minusvalía, pero salir de Douglas Luiz. A mí me parece que lo que ha hecho Comolli hasta ahora ha sido todo muy predecible, todo muy lineal, pero no me parece revolucionario. El mercado que ha hecho Comolli este año es el mercado de uno que tiene las manos atadas y que no es que haya hecho la diferencia inventándose algo que nadie había pensado eso, no. Terminó vendiendo Bangula a un precio relativamente bajo, Savona a un precio relativamente bajo, todos jugadores que son los que tienen mercado, son los que de la que te puedes sacar la plusvalía y como hemos hecho en todos los últimos años, hemos vendido los pocos jugadores que el mercado tienen. Y no me parece haya hecho milagros. Seguramente se ha enfocado en eso y un poco de limpieza la hizo. Hemos salido de varios jugadores que probablemente en este plantel resultaban bastante inútiles, pero vamos a ver cómo termina este mercado, pero no me parece que las declaraciones de Comolli hayan dicho algo que la gente que sigue la Juventus ya no supiese. Diego. Bueno, 2 cosas que sí, a mí sí me gustaron las declaraciones porque, primero que nada, fueron bastante serias y creo que eso es algo que había faltado un poco. La primera, que habló de Nico, habló de Colo. No le creo al 100% porque me voy con lo que dijo al principio. No me pregunten de mercado nunca, es lo único que no me pregunten porque eso no se los voy a responder. Así que bueno, es verdad que tiene las manos atadas, pero no sé hasta qué punto lo que dijo es verdad. Lo veremos en estos últimos 3 días, pero seguramente algo se guardó en esas declaraciones de mercado. Y lo segundo, Marco, dices que no es que ha hecho nada del otro mundo, es verdad, y es cierto que tiene las manos atadas, pero no podemos dar por de contado que hacer las cosas bien es lo que haría cualquiera en su posición, porque bastantes errores han hecho los dirigentes que han estado en los años anteriores. Entonces, eso sí se lo reconozco. Tiene las manos atadas, hay que tener paciencia, está haciendo lo que puede. No le estoy culpando, Diego, pero no me parece que haya hecho milagros. O sea, si no, pero al menos ha hecho las cosas bien. En Bangula y Savona o Jaló a 3 millones. Sí, bien hecho, hay que hacerlo también. Habían dirigentes que no conseguían hacer ni eso. Pero exacto. Es algo bastante, o sea, eso para mí tiene que ser las operaciones de un dirigente de la Juventus, las que se hacen porque se tienen que hacer, pero no son las que te deciden una temporada, no es el... No, por supuesto. No lo sé, luego igual
David hace 45 goles y tú dices, bueno, te ha resuelto la temporada con una ficha cero y se vuelve un genio. Pero Claro, hasta ahora me parece que haya hecho un buen trabajo, pero nada del otro mundo. No he visto nada de Comolli en sí, decir, tengo esa idea, podría ser algo interesante, vamos a hacer una operación que... No. bueno, creo que eso también por otro lado puede ser que así de mal está la situación adentro, que por más que sigamos las noticias, hay muchas cosas que no sabemos, porque de hecho el otro punto que quería tocar, que me preocupa, es que como le habló mencionó el fair play financiero, que yo sinceramente no recuerdo no recuerdo haber escuchado en el último año noticias de Juventus y fair play financiero. Esta noticia a mí me tomó como cuando abrió el mercado y ahora no hay liquidez, cuando nunca se habló de eso antes. Y sobre todo, la cosa que me preocupa más, y sinceramente no entiendo, es que como le habló que había que ser muy cuidadosos con todo lo que se hiciese en este mercado por las repercusiones que pudiese haber tanto en la temporada siguiente como dentro de 2 temporadas. Entonces, diciendo eso, él hacia afuera, creo que la situación interna es bastante delicada en el tema fair play financiero. Creo que una de las consecuencias de no respetar el fair play financiero es que te suspenden no sé si una entera temporada o una ventana de mercado. Entonces, la situación está Hay bastante... varios niveles normalmente. Te pueden multar, poner una multa, que es lo que nos ha pasado a nosotros la última vez. Te pueden suspender las sesiones del mercado, como lo había pasado al Chelsea, creo, como lo ha pasado ahora mismo a la Lazio. O te pueden inclusive quitar de la participación a las copas si vas participando, como lo habían hecho al Milan, como no o puede llamar a Elka para que ponga 80 millones de euros. Pero No, yo no entiendo, puede eso hacer, no funciona así. Justo eso no se puede hacer, Enzo. No, la No inyección, puede. la inyección de capital no influye en el financial fair play. Mira. Entonces está jodido. Es que No, para pero a eso lo ver, inventaron. yo creo que hay un par de cosas que hay que acotar aquí. Y yo creo que el punto de Diego es correcto, ¿no? Pero hay que hablar del financial fair play, porque no es una cuestión tan, digamos, tan en peligro la Juventus en este momento. Entonces, ¿qué es el financial fair play? ¿No? El financial fair play en el 2023-24 se puso que los costos de un equipo, que son los costos de salario, la amortización, las comisiones, ¿no? a los agentes, en 2023-2024 no podían ser más del 90% de los ingresos, ¿no? El año pasado eso se redujo a 80%, 24-25. Y este año eso se reduce a 70% y se va a mantener a 70% de aquí en adelante. Por eso es que como Lee, durante la declaración que da después del sorteo de Champions League, dice, estamos en una situación donde tenemos que tener cuidado. Cada euro cuenta de aquí en adelante, tanto para este año como para el próximo año. ¿Por qué? Porque los costos de la Juventus estarían al borde de ese 70%. Y yo estoy de acuerdo con eso cuando dice, porque lo dijo claramente como Lee, nosotros tenemos que acotarnos a las reglas del financial fair play. Muy indirectamente diciendo, hay otros equipos que no lo hacen y no pasa absolutamente nada, o pasa lo más mínimo posible. Pero como Lee ya entendió que la vaina en la Juventus se juega con otras reglas. Entonces, es importante eso porque, como digo, son sueldos, amortización y comisiones contra los ingresos que son las entradas de los estadios, las ventas comerciales, los derechos de imagen, los premios UEFA, las plusvalías de las ventas. Pero como pueden ver, ahí no hay, este es el punto, ahí no entra la recapitalización o la inyección de capital de que haga un dueño. Por ende, tú tienes que quedarte por ese 70%. Por eso también era tan importante salirnos de Dusan Vlahovic, porque Dusan Vlahovic pesa en el balance una cifra muy alta por el sueldo. O sea, a la Juventus le cuesta 20 millones de euros solo el sueldo de Dusan Vlahovic. Si le añades la amortización, estás rondeando los 30 y pico millones. Entonces, si tú salías de Dusan Vlahovic, estabas mucho más cómodo por debajo de ese 70% límite que impone la nueva regla
Bueno, no es nueva, pero es la regla que toma efecto este año, de aquí en adelante. Pero como no pudiste salir de Dusan Vlahovic, está justo en ese límite y por ende la Juve tiene que tener mucho cuidado de cuáles son las entradas en términos de sueldo, en términos de compra, nivel de compra. Por eso también la Juventus está abogando tanto por el préstamo con derecho de compra o el préstamo con obligación de compra, porque entonces tú puedes poner esos gastos de compra al próximo año. Si es derecho, mejor aún, porque tú puedes escoger no comprarlo. Entonces ya no forma parte de ese porcentaje en contra de tus gastos. Si es obligación, por lo menos un problema que te puedes acotar el año que viene y donde puedes ir recaudando más ingresos, ojalá teniendo buenos éxitos deportivos para ir en contra de ese costo que viene a futuro. Porque no hay que olvidar que la Juventus este año gastó 110 millones de euros en jugadores de los cuales los préstamos tenían que ser pagados este año. Entonces, esos gastos sí entraron este año. Por eso es que él dice, tenemos que tener mucho cuidado este año. Todos los euros son importantes. Y tú ves la venta de Mbangula por 10, que yo estoy de acuerdo con Marco que fue una venta quizás un poco barata. Ves la venta de Savona por 16. Aquí no estoy de acuerdo con Marco. Yo creo que nos están sobrepagando por Savona. No, ¿Por bueno, qué? Porque son plusvalías totales que te ayudan a ir bajando por debajo del 70%. Por ende, si tú estás negociando con el PSG y tú dices, el acuerdo de 60 millones, y todos dicen, no, que aquí el problema es que la obligación de compra, los términos de compra bailan 3, 4 millones, lo estaba diciendo Romano en la mañana. Hay una diferencia de 3, 4 millones. Claro, nuestro instinto es decir, ¿qué le importa a la Juventus 3, 4 millones? Que mete 3, 4 millones John Elkann. Pero esos 3, 4 millones son fundamentales para el Financial Fair Play, donde no importa una inyección de capital por parte de John Elkann. Esos 3, 4 millones te pueden poner por encima del 70%. Entonces, si no logras terminar de vender a Savona, si no logras terminar de sacar a Nico González, si no logras terminar de sacar a Dusan Vlahovic, esos 3 y 4 millones te pueden realmente pasar una factura importante y te pueden penalizar, como dijo Marco, en términos de multa, puntos, etcétera. Y como nosotros somos el chivo expiatorio favorito de la UEFA, pues no es que a nosotros no nos van a hacer nada como al PSG y al Manchester City. No es como a nosotros no nos van a hacer nada como al Inter y al Milan. A nosotros nos sacan de las competencias UEFA. Nos quitan bueno, 15 puntos. El Barcelona cada año vende una parte de Barça TV. Entonces, Exacto. Esa venta ficticia de Barça TV, entonces, como bien explicabas, Joshua, hacen un ingreso ficticio y van mejorando esa cifra. Este año, el año pasado, vendieron unos palcos del nuevo Camp Nou que todavía está en obras. Entonces ya vendieron esos palcos, ¡pum!, y lo metieron al ingreso. O sea, está en una operación maquillaje Laporta que, o sea, es evidente para todos y ahí la FIFA, la UEFA deciden o no hacerse la vista gorda con esas marramucias. Bueno, con nosotros sabemos que no se la harían. Me permito añadir que si quieres hablar del Barcelona, hablamos del Barcelona. Pero si queremos, podemos también hablar del Inter, que no el año pasado, sino hace muchos años. Correcto. Ya había vendido su librería digital y su, ¿cómo se dice? Su brand, su marca, su logo. Su marca. Su marca a otra sociedad, que claramente eran ellos mismos, justo para hacer unas plusvalías ficticias, o sea, hacer unos ingresos ficticios, pero supuestamente no son dueños ni siquiera ya de su mismo logo, de su misma marca. Correcto. O de su biblioteca de... Cuando dices librería, ¿te referías biblioteca de imágenes? Sí, perdón, su biblioteca. No, tranquilo. No, pero es así. Dime. Yo te quiero hacer una pregunta. El peso en el balance de un jugador normalmente es el salario bruto más lo que costó dividido en los años que le diste de contrato. Exacto. Pero en el caso, por ejemplo, de Dusan Vlahovic, que ahorita se está hablando de una renovación. Si él renueva, sí, ya no hay un coste de fichaje. ¿Cuál sería su peso en el balance? ¿Sería solamente el salario bruto? Correcto, a menos de que tú con la renovación puedas expalmar la amortización. Exacto.
y terminas, si Es tú a lo lo que hicimos mejor con te Arthur, por queda... ejemplo. O sea, en vez de hacer 80 entre 5, haces 80 entre 7, si 10. lo renuevas a No, 2 años. pero espérate, porque ya tú a Vlahovic le pagaste lo que costó dividido entre 4 en los 4 años anteriores. Ahorita le estás pagando solo el último año. Entonces, si tú lo renuevas, por ejemplo, por 3 años, entonces Pero, sería Claro, lo que... es el salario bruto más las eventuales es lo que te comisiones. queda de amortizar. O sea, depende, Ok. realmente la respuesta es depende cuándo lo renueves. Si lo renuevas Exacto. ahorita, puedes espalmar el último año de amortizaje en los años que lo renueves. Si lo renuevas al final de este año, ya no hay nada que amortizar. O sea, el amortizado ya está, digamos, que Ya está cubierto. amortizado, pues ya no que te la pesa Exacto, ya está fecha, nada. amortizado. esa fecha del final de año es cuando abre el mercado. O sea, él ya automáticamente cuando abre el mercado termina, bueno, el último día de su contrato, ¿no? No, es el año contable, desde el 1 de julio y termina el 30 de junio, eso normalmente. Realmente se va descontando por mes los amortizajes. Mientras tanto, Adrián nos da esta donación grande. Un abrazo para mis ídolos juventinos. Muchas gracias por el trabajo que hace. Gracias a ti, Adrián, de verdad. O sea, es miembro y además dona. Espectacular, la verdad. El cariño que nos brindan es una cosa inverosímil. Muchísimas gracias. Pero sí, depende de cuándo lo hagan, Diego, y eso se va amortizando por mes normalmente. Entonces, por eso es que también se hablaba de que Dusan Vlahovic costaba un poquito más caro en junio que en agosto, ¿no? Porque entonces ya habías quitado un poquito del peso del salario, etcétera, etcétera. Yo sé que son temas quizás aburridos para gente, pero yo creo que era importante también explicar el por qué, también como Lee había tocado el tema Financial Fair Play. No es que estamos en peligro de ser relegados, ni mucho menos. Es una cuestión de que hay un tipo que entiende la situación financiera. Quizás la pregunta que habría que hacer es, la planeación, los contratos que se cerraron hace un año, ¿habían tenido en cuenta esa escala en decadencia, digamos, del porcentaje permitido de costos? Seguramente sí. Uno esperaría que sí, pero yo creo que también hacían ciertas suposiciones, Marco, que no se llevaron a cabo. O sea, yo creo que se suponían Seguro. que iban Pero a poder Joshua, sacar de ¿tú te Vlahovic. acuerdas que decíamos acá el año pasado? Yo seguramente lo decía. O sea, nosotros nos hemos gastado los recursos, no de este año, de por lo menos un par, también las del año que viene. Correcto. Así que nosotros hemos tratado de hacer inversiones para tener un equipo listo para ganar y no jugamos también el presupuesto de este año sabiéndolo. Tú supuestamente pensabas a lo mejor que si un Douglas Luiz, un Cop Miners, esos jugadores te entraban en el equipo y formaban, digamos, y empezaban a hacer un valor añadido y se ponían a un nivel para competir en lo máximo, tú este año no ibas a tener ninguna necesidad. El problema es que de todos esos jugadores, casi todos no cumplieron. Canito, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿ustedes cómo van? ¿Cómo están? ¿Qué Muy platican? ¿Qué hay de bien. nuevo? ¿En qué problema nos estamos metiendo hoy? ¿Qué No, problema estamos solucionando hoy? hablamos del sorteo de Champions, no sé si quieras añadir algo ahí, y hablamos de las declaraciones de Como Lee y lo que influye en el calciomercato de la Juventus. No sé si tengas alguna opinión sobre esos dos tópicos. Champions, difícil. Es todo lo que tengo que decir. Yo creo que difícil colocarnos en el top 8. Difícil la fase. Aquí tengo un muchacho que quiere saludarlos a fuerza. Hola, Diles hola. ¿cómo estás? Diles fino a la fine. Bravo, muy bien, muy bien. Así me gusta, el lavado de cerebro bien hecho. Cántales la canción de la Juve. Ajá. Muy bien, Elías, muy bien, qué bien. Ahí va. Poco a poco. Lo canta como lo hubiera cantado Sarri si era juventino, ¿no? Mientras se va sacando el moquito igual. Lo estamos educando poco a poco. Muy Ahí bien, vamos. muy Pero bien. bueno, entonces Champions League, difícil, muchachos. Va a ser un buen reto, creo que aceptar el buen reto y ojalá que podamos sorprender. Revancha contra el Real Madrid.
reencuentro con Huijsen, reencuentro con Pogba. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Y cuál era el otro tema? Las declaraciones de Comolli correctas, en mucho sentido. Ahí una bengala al PSG de decirles no vamos a operar, no vamos a cerrar la transacción de Kolo Muani bajo sus términos, se cierra bajo los nuestros. Y si no la cerramos, estamos tranquilos, porque Vlahovic resta. Entonces, se acaba, ¿sabes? O sea, a mí me gusta mucho, estoy ocupado. Entonces, me gusta mucho la actitud de Comolli. Creo que las declaraciones son correctas, creo que la forma de hablar es correcta. O sea, creo que está bien parado, está bien puesto donde debe estar, poniendo al club por delante y listo. Bueno, chicos, justo en la cuestión de Kolo Muani acaban de llegar novedades. O sea, esto es una cuestión fresquita ahorita de mercado que se las traigo aquí. Estaba esperando que llegara una confirmación, la cual acaba de llegar. Y se reporta entonces, Randal Kolo Muani está muy cerca de mudarse a Italia con un préstamo con opción de compra, no obligación, antes del cierre de mercado, que sería el 1 de septiembre. La Juventus debe tener en cuenta el Financial Fair Play financiero y por ende se cambia la fórmula a opción de compra, no obligación de compra. Recordemos que eso sí sería lo que me esperaba que trataba de explicarles antes. O sea, si de verdad me vienes acá con un Kolo Muani, préstamo y opción de compra, a menos que no le pagues un préstamo de 25 millones, así que lo disfrazas. Pero sí, estaría muy bien. Es mucho mejor. Se confirmaría entonces lo que decimos. Qué chistoso que como Lee sale, da la declaración acerca del Financial Fair Play y les dice, si no se tiene que hacer y si no se va a hacer, no pasa nada. Y entonces el PSG, está bien, sí, con opción, llévatelo, ¿sabes? Tomen putos. Gracias. Bro, Diego, ¿algún comentario sobre esta nueva noticia sobre Kolo Muani? Bueno, que se queda Vlahovic entonces. O sea, si se queda Vlahovic y llega Kolo Muani, tenemos el mejor ataque de la Serie A. Tenemos el mejor, ojo, fuertes palabras del prof. O sea, ahí hay dos if, ¿no? Porque Kolo Muani ni ha llegado y Vlahovic todavía puede irse. Pero, como decía el comandante intergaláctico, en el supuesto negado que Vlahovic, Kolo Muani, Jonathan David, Paquito Conceição y el mejor jugador de la Serie A, si eso no es el mejor roster de atacantes de la Serie A, díganme ustedes cuál es. Sí, el del Inter es muy bueno, pero estamos ahí. Thuram, Lautaro, ok. Luego Bonni está bien. A mí me gusta, es un perfil que a mí me hubiese gustado de tener ahí como primera opción. Si te va bien, si te va bien te sale un titular, si no te va bien te sale un Salageta, está bien. A mí me gusta eso. Bueno, a mí Bonni no me da ni frío ni calor, Bonni. Y después, ¿quién tiene? Taremi lo van a mandar. Expósito. Correa ya lo mandaron. Expósito. Todo el mundo, pero eso es un joven, o sea, todo el mundo habla muy bien. Yo la verdad no lo he visto lo suficiente. Todo el mundo dice que es muy bueno. Y tienen a alguien más, son esos cuatro. Taremi no se ha ido. Pero lo van a mandar a Taremi, creo. Bueno, pero no se ha ido todavía. El Napoli también. Si hubiese llegado Lookman, ahí te compro que lo del Inter iba a ser espectacular. Pero Lookman no, parece que al final no va a llegar. No, ese ya se salieron. Y el Napoli también. Pero a mí me parece bien, considera también cómo juega el Inter. O sea, el Inter juega con dos delanteros. Una mínima interrupción porque esta conversación está muy buena, pero quiero extender la discusión al chat porque puse una encuesta con David, Vlahovic, Kolo, Yildiz y Chico. La Juve tiene el mejor ataque de la Serie A. Vayan votando mientras seguimos aquí la discusión entre nosotros. Perdón, Marco, te había interrumpido. Adelante.
No, decía que el Inter juega con 2 delanteros, así que tiene titulares y backup, tiene un reparto completo y me Pero parece eso ya muy depende bueno de tu como titulares entrenador, y brother. backup. Eso te estoy Si tú, diciendo. Yo si tú quería tienes tocar ese tema. si tú tienes ahora, nuevamente, quizás estamos anticipándonos a la situación, pero en el supuesto de este momento que tuvieras 3 nueves, porque muchachos, si al final Vlahovic se queda, vas a tener que tratarlo como un jugador más del equipo y cuando está bien tiene que jugar y cuando está mal es suplente. O sea, es decir, si tú tienes ahora 3 nueves de la talla de Jonathan David, Dusan Vlahovic y Kolo Muani, coño, el esquema lo tendrá que cambiar, ¿no? Porque está Gildy o no, o sea, pero ya es cuestión del entrenador cómo usar ese roster. Pero hablando del roster per se, coño, si no es el mejor de la Serie A, pega del palo. No, ahí se abre la posibilidad de que Kolo Muani pueda ser una opción para sustituir a Yildiz también, que sabe jugar por perfil Tal izquierdo, cual. ¿sabes? Eso es Y muy entonces tienes importante. una opción de lujo, coño. Tener a Colomani en el banco, mis respetos, o sea, No, ¿no? yo creo que lo más importante de la llegada de Colo es que si Tudor no quiere cambiar el esquema y tal vez utiliza a Dusan muy poco y tal vez cambia a 2 delanteros solo con el partido comenzado, creo que lo más importante es que la opción del delantero, si David es el titular, es el suplente es Colo, el suplente no es Dusan. Y eso es muy importante para mí porque Dusan, tanto mentalmente como futbolísticamente, yo no lo veo para la Juventus. Yo quedé tan decepcionado con lo que demostró Dusan en campo que para mí tenerlo como tercer delantero o no tenerlo no cambia mucho, pero tenerlo como el suplente de Jonathan David me preocupa bastante y nos desmejora mucho. Y el tema que tocó Cano, en la plantilla prácticamente el único que podría sustituir a Gilix si sigue jugando con este esquema es un Nico González ahí un poco inventado. En cambio, con Colo ahí, que es un tipo muy dinámico, rápido, que va bien en el juego aéreo, que te puede hacer la opción, que David no lo hace porque es más bajito, que te puede ayudar a ganar las segundas pelotas con balones largos, que creo que va a ser una opción bastante que vamos a ver mucho este año en la Juventud de Tudor. Creo que a pesar de que yo personalmente no veo a Kolo Muani como un grandísimo delantero, con todos los delanteros que han pasado por la Juventus en los últimos años, Kolo Muani no es una superestrella, pero creo que lo que le puede aportar, porque es una pieza que encaja perfecto con lo que tenemos hoy y que además no es un tipo que estamos viendo, vamos a ver quién es, ya lo conocemos, tuvo unos 6 meses bastante buenos, creo que es un fichaje de lujo, así de mal estamos, que Kolo Muani para nosotros es un fichaje de lujo y creo que si tengo que escoger y decir si solo puedo escoger uno que llegue, quiero que llegue él porque creo que es el que nos puede dar el paso, no digo a ganar el Scudetto, pero por lo menos a estar tranquilos peleando arriba a estar sufriendo y estar peleando el cuarto puesto en las últimas jornadas. Creo que esa es la diferencia que puede darnos Kolo Muani. Ojo que Nico por izquierda, como Viche Gildiz, no es tampoco tan inventado, es la posición que él juega en Argentina generalmente. Y como suplente de Conceizao también me parece muy natural para él. El invento es cuando lo pone de carrilero, porque no tiene a nadie más a menos que adaptes a McKennie. Pero a ver, si a todo ese roster le agregas que también se queda Nico, coño, o sea, es un roster de atacante espectacular. Sí, es que, claro. ¿sabes qué pasa con Nico justamente ahí? Que creo que en este esquema de Tudor, los dos extremos son una cualidad muy importante que necesitan tener, es que sean muy buenos driblando, ¿no? Saltando el jugador y de ahí generando peligro, como por ejemplo la asistencia Pero ese de es mi gato, Diego, quítate esa mano de ahí. ¿Parezco quién? Mi gato. Ah, tu gato habla así. Ok. Creo que es una cosa que Tudor le va a pedir mucho a los extremos y yo lo que vi de Nico el año pasado, que sí tiene sus cosas que le podemos reconocer, no lo veo haciendo eso. Yo prefiero un Nico sacrificándose como carrilero por izquierda, no por derecha, pierna cambiada, que pidiéndole a Nico que te salte el jugador.
no lo veo, no le veo a Nico eso que no te lo puede dar en esa posición. Por eso es que no me gusta mucho Nico de extremo, profe. Bueno, mientras tanto, hay gente como Hernán, ¿no? Que dice que no somos serios por preguntar si con Dusan Vlahovic, Kolo Muani, Jonathan David, Yildiz y Chico Conceição tendríamos el mejor ataque. Pero hace una pregunta también. ¿Ustedes creen que esta Juve con Tudor pueda competir? Estamos justo en eso, mientras... Ay, justo le iba a pasar la palabra a Tomás y se fue. Cano, ¿qué opinas al respecto? Who knows? O sea, todo puede pasar. O sea, todo puede pasar. Yo creo que sí es un roster, ya a mi parecer, es un roster completo. Veo hasta el momento, el único que nos falta sería un reemplazo para el carrilero derecho. El titular te falta. Te falta el titular. El titular para el carril derecho. Y después de eso, yo creo que el roster está básicamente completo. O sea, yo no veo que por qué decir que la Rosa está incompleta y que no es competitiva. Ojo, la Rosa, el esquema y el Mister, no sé a dónde nos puedan llevar. No sé. ¿Saben? Tomás, O sea, te quiero pasar la palabra ya que llegaste y también nos tenemos que despedir de Diego, si queremos, porque no, primero nos despedimos de Diego, creo que vas con prisa, ¿no, Diego? Disculpa. Sí, totalmente. No, bueno, nada, muchachos, un placer siempre estar aquí con ustedes. Lo disfruto mucho, aprovecho que llegó Tomás para irme, porque... Aprovecho, sí, yo igual, con este personaje acá mejor no vamos, pega Diego, una, no. ese hombre no pega una. No, bueno, saludos a todos y bueno, no, me lanzo ahí un poco. Congelado, ¿viste? Está congelado, Tomás, ni siquiera escuchó los puteos. No, yo me voy lanzando un pronóstico, me quito la mano que Marco me regaña. Bueno, una victoria, partido todavía complicado de fase inicial de campeonato, pero si queremos clasificar a Champions y tantos problemas, no digo pelear el campeonato, pero clasificar, estos son los partidos que se tienen que ganar y estos partidos muchas veces se ganan con mucha motivación, citando al ídolo del prof, Massimiliano Allegri. Es muy fácil preparar los partidos cuando son partidos donde te estás jugando mucho y en cambio estos son los partidos donde tal vez necesitas motivar más y creo que ese es el plus que nos puede dar Tudor este año, más a nivel de motivación que de otra cosa. Bueno, me despido y obviamente el gol es de Kenan Yildiz. Saludos. Dale, un abrazo, Edito, gracias por estar, un abrazo. Tomás, defiéndete, ahorita sí, vale. ¿Qué es eso que, o sea, llega, te ataca? Muy feo todo eso. ¿Qué pasó? También se fue, el profe se va, ni siquiera saluda, increíble. Dime. Ahorita me está atacando el internet. Dime, Tomás, no sé si sigues ahí. Ahorita Solo me metí para decirle a Diego que estaba pasado racista. No le gusta Randall Kolo Muani, no le gusta McKennie. ¿Y qué tienen en común? Porque no es la nacionalidad. Entonces, claramente, vemos ahí un comportamiento, ¿cómo se dice? Subsecuente, ¿no? Seguido sobre dos jugadores de características simplemente por el tono de piel. Entonces, bueno, ya sabemos por dónde sangra Dieguito, ¿no? Marco, tú también dentro de poco nos tienes que saludar. ¿Algo que quieras añadir antes de tu partida? No, la verdad que no. Estoy curioso, por fin en unos 3 días más y ya veremos cómo termina el mercado, que sabe que yo siempre me gusta más razonar sobre el equipo cuando está hecho y el mercado me aburre un poco, aunque yo creo que el partido es todo sobre Kolo Muani. No creo que vaya a llegar nada más. Si llega Kolo Muani y espero que sean las condiciones que dijeron. Eso podría ser una gran cosa también para podernos permitir también en enero, en el próximo mercado, no tener que estar obligados a pagar un Kolo Muani y tener todavía un año para evaluar si es un perfil que nos sirve o menos. Bueno. Dale, Marquito, un abrazo. Gracias por estar. Por favor, los likes, que todos ahí viendo, pongan los likes, es gratis y nos ayuda.
Así es. Y apúntense también al grupo Telegram, que es lo mejor que hay. Sabe que yo soy el patrocinador del grupo Telegram oficial del canal. Saludos, muchachos. Fuerza Juve, Dale, siempre. Marco. Un Todo abrazo. merda. A ver, pasamos acá con los tres. Ahorita sí, Epa. Tomás, hablando contigo y pasando al siguiente tema, ¿no? Yo creo que ya le dimos bastante a la situación mercado, explicamos la situación plusvalías. No sé si quieres tomarte 2 minutos para darnos la tuya sobre el sorteo de Champions y el mercado, y después de eso pasamos a la previa del partido contra el Génova que se jugará este domingo. Mientras tanto, la Cremonese está en primer lugar de la tabla de Serie A con 6 puntos. Obviamente, empezando apenas el campeonato. Dale, Tomás, dinos la tuya. Bueno, mercado se hizo lo que se pudo, ¿no? Lo único, lo más destacable es hacer respetar a la institución, el equipo, el nombre. Y eso es algo que tenía tiempo que no pasaba. Y algo que comenté cuando salió la noticia de Dusan Blajovic al Napoli por lo de 35 millones, me pareció excelente, pero mientras tanto se va haciendo lo que se puede. No mucho más. Esto si sale lo de Colomani, pues yo no digo que sea el nuevo, yo no digo que sea Haaland, pero es un jugador que sin duda eleva el nivel de la plantilla, sobre todo adelante. Es un tipo que tiene el físico de Blajovic, la velocidad de David y es igual de técnico, sino más que ambos juntos. Entonces, oye, a nosotros nos cae como agua de mayo. Y de resto, me preguntaste el mercado y lo otro, no lo recuerdo. ¿Qué era lo otro? Después, ahorita El tocamos partido. el tema previa. Ajá. No sé ni contra quién jugamos. Estoy totalmente desconectado y creo que me hacía falta. Jugamos contra el Génova en Génova, antes de la pausa nacional. Esperemos ganar. En efecto. Esperemos ganar. Gol de McKennie. Gol de McKennie, ojo ahí. Bueno, justo me das la asistencia porque quiero ver la alineación titular propuesta, la probable, digamos, hasta el momento, que ha salido por parte de Sky Sport y algunos lo confirman. Y aquí un par de cositas, ¿no? que tocar. De nuevo, alineación 3-4-2-1, la constante de Tudor, con Di Gregorio en puerta, la parece alineación titular de la defensa, Gatti, Bremer, Kelly. Sky Sport pone a Kalulu como titular por derecha, pero da una probable de que sea Joao Mario, pero por ahora parece que va ganando, digamos, esa competencia Kalulu. En el medio campo, la Turatelli de siempre. Y aquí por izquierda sale justo a uno que acabas de nombrar, Tomás, el buen Weston McKennie. Arriba, Chico, Yildiz y David, que es la titular. Ahora, mi pregunta para ustedes es, si te quedaste con Kostic, si te quedaste o te vas a quedar con Nico, ¿por qué pones a Weston McKennie como titular por izquierda? Y en este caso, digamos, todas las que revisé antes de poner esta probable, todos ponen a McKennie. Quizás al final no sea McKennie, ¿no? Pero, ¿qué opinan al respecto, Cano, Tomás? Creo que se trata de un poco de el míster a quien conoce un poco mejor y qué puede ofrecer. Sabemos que McKennie ha jugado esa posición y yo creo que tal vez en las pruebas por el momento Joao Mario todavía no está en condiciones para ser titular, a lo mejor por tiempo, a lo mejor por piernas, a lo mejor por condición física, no sé, pero vaya, no me sorprendería que use a McKennie, que es un perfil que ya conoce, que no es tanto de su agrado, pero híjole, no sé, siento que Kostic lo puede usar más como revulsivo o al final del día, la verdad, creo que no va a ser esta la alineación titular. Estamos todavía 2 días y generalmente cuando hacen predicciones tan anticipadas no son correctas. Generalmente la correcta es la de mañana en la noche. Entonces, yo más bien estoy expectante, estoy tranquilo. Si veo a McKennie ahí, pues a mí ya saben que McKennie no me gusta, pero pues no queda nada más que confiar. Yo usaría a Kostic, la verdad. Ahorita no le veo sentido meternos en más problema. Y Kalulu por ese perfil a lo mejor lo va a usar un poquito más atrasado, entrar fuerte, tratar de buscar el gol rápido con regate ofensivo adelante y listo, ¿sabes? Yo creo que
vaya, no me preocupa, pues Genoa tampoco viene de, que tú digas increíblemente en excelentes condiciones de competencia. No es un mal equipo, pero al final de cuentas, como decía Diego, es un partido que se gana más con motivación que con calidad técnica. Bueno, obviamente la calidad técnica cuenta, pero sí creo que es un partido más de esos que se ganan con huevos y con ganas. Entonces, vamos a ver qué, ¿sabes? Bueno, veremos, ¿no? Mientras tanto, voy cerrando la encuesta. Al final, cuando pusimos la pregunta con Dusan, con David, Colomboani, Yildiz, Chico, la Juventus tiene el mejor ataque de la Serie A, el 86% votó que sí. Veremos, ¿no? Obviamente es una votación bastante parcial, ya que todos somos juventinos y queremos tener el mejor ataque, pero me llamó la atención. Tomás, voy contigo. Opiniones sobre esta probable alineación titular. Claro, como dijo Cano, todavía es temprano, hay que ver mañana, después de la rueda de prensa de Tudor también. Imagino que algunas cositas se podrán filtrar, pero tu opinión y cómo nos ves contra el Genoa, que aunque es cierto que no está muy bien, a nosotros siempre se nos complica el campo de Genoa. El año pasado nos pasó igual, ¿no? Creo que terminamos empatando en el último minuto, si mal no recuerdo. Dime, Tomás. Bueno, dos cosas. Te voy a responder con una pregunta, ¿no? Que no es lo más correcto, pero si mañana se lesiona Di Gregorio, ¿quién arquea? ¿McKennie o Pinzoglia? McKennie. McKennie, obviamente. McKennie, ¿verdad? Así estamos. Pero bueno, o sea, yo todo no le entiendo muchas cosas, como por ejemplo, ¿por qué juega McKennie por la izquierda? ¿Por qué juega Locatelli Thuram y no juega otro centro? ¿Por qué jugamos con línea de tres? Son cosas que no voy a tener respuesta. Entonces, uno se deja llevar y que sea lo que mejor. Entonces, ¿qué opino? Bueno, suerte. Nombre Prende del la Padre, del Hijo y velita. del Espíritu Santo. Más nada. ¿Qué vamos a hacer? Ojalá ganemos y más. Sí, yo Ya, no lo yo ya entiendo desde que esto entendí que no vamos a tampoco. jugar contra él, No, tienes desde razón. que O sea, yo entendí que estoy de no acuerdo vamos a jugar nunca contigo, contra él Tomás. en el medio. No, claro. Dime, perdón, te sigo interrumpiendo. Dale. No, tranquilo, no pasa nada. Yo quería como ver algo, porque yo estoy viendo aquí a Hernán que está como muy conflictuado con que la rosa no está completa y aquí está el comentario, dice, de atrás para adelante, defensa incompleta, laterales unos muertos, medio solo Thuram y Locatelli que no pueden jugar toda la temporada al 100 y delantera, lo mejor que tenemos. Pero hablando de realidades y de lo que tenemos ahorita realmente, ahorita acabo de hacer esta imagen, la voy a poner sobrepuesta. Dale. Mira, eso es más o menos como nos veríamos ahorita. No estoy diciendo que estas son las posiciones definitivas, pero esto es más o menos como se ve la rosa hoy. Tienes adelante a David Ibrahimovic de puntas, tienes a Yildiz y a Colo, que no estoy diciendo que así es como tiene que dar, porque Colo puede jugar también como punta. Está con Seisao y Nico al lado derecho, que también puedes usar a Nico de ese lado que no ya ha jugado en esa posición. Tienes de lateral, tienes a Cambiaso y a Kostic, tienes a Thuram, McKennie y Miretti todavía como opción. Les recuerdo que Miretti sigue en el equipo. Tienes a Locatelli y a Koop Miners de sustitución. A mi gusto, ahorita al que veo que falta es Joao Mario, y quién sustituye. Pero en la defensa tienes a Kelly, Cabal cuando regrese, Bremer con Rugani y Gatti y Kalulu. O sea, a mi gusto, la rosa está semicompleta. Falta un jugador si llega Colomoni. Qué bueno, tú podrías argumentar, yo no estoy argumentando esto, pero se podría argumentar que McKennie podría ser el sustituto de Joao. Sí, Recordemos claro. que ha jugado de mediocampista por derecha y no lo hizo tan mal, ¿no? En ese último año No, lo de hizo bien. Allegri. O sea que podría ser por ahí. Es cierto que con Tudor nunca ha jugado por ahí. Creo que O sea, yo sí. estoy de acuerdo que en términos numéricos parecemos estar completos. La cuestión es la calidad, ¿no? Ahí es cuando, digamos, yo creo que hay una brecha importante entre Sí. la alineación titular y los suplentes en Claro, ciertas pero posiciones. no estamos jugando, no nos vamos a exponer a jugar todo el tiempo con una Juve B, ¿sabes? O sea, tenemos Sí, una estoy de Juve para acuerdo. estar generando rotaciones. Final de cuentas, creo que la prestación que hemos visto de Koop Miners cuando sustituye a Locatelli ha sido positiva. La prestación que hemos Bueno, visto hasta el momento, es de que tú tienes tus reservas, pero yo la veo positiva. No hemos visto a Kostic como titular, habremos de descubrir qué pasa.
Al frente estamos fuertes y estamos bien. Si llega Kolo Muani, estamos fuertes. En la defensa, a mí Rugani me da mucha confianza, digan lo que quieran. Kalulu me da confianza a veces, tiene sus puntos altos, sus puntos bajos, que a ti lo mismo, pero al final de cuentas creo que son jugadores que tienen que tener, entrar en la temporada, calentar motores y una vez entendiéndose y una vez sabiendo que tenemos a Bremer de regreso. Ujú. Hay mucha gente que no entiende lo importante que es Bremer y no solamente por su por su calidad individual, sino por lo que Bremer representa para el resto de la saga defensiva en cuestión de comandancia y orden. Es un mundo de diferencia tener a un Bremer central a tener a un Gatti central, pues, que no sabe comandar a la defensa. Bremer, mientras tanto, comanda y aparte toma iniciativa cuando tiene que tomar la iniciativa. Y del lado izquierdo que está Kelly, a mí Kelly no tengo nada que argumentar malo de Kelly hasta el momento, ¿sabes? O sea, yo creo que Kelly ha cumplido. No se me hace un defensa top, no se me hace un defensa Correcto. que tenga excedentes de calidad y que tenga una salida impresionante, pero hasta el momento Kelly a mí me ha parecido bien. O sea, desgraciadamente todo el mundo Mejor toma que a Kelly y Kalulu, lo quiere claro. comparar y lo quiere comparar con Huijsen. Ese es el problema con Kelly, que todo el tiempo toda la gente quiere agarrar a Kelly y compararlo con Huijsen y siguen viviendo del tema Huijsen y no, superemos el tema, muchachos. Vean a Kelly, vean sus números, vean sus porcentajes de efectividad. El tipo ha cumplido y ha hecho las cosas bien y no por nada está saliendo titular, porque si estuviéramos dudando de él, ahí estaría Gatti y Kalulu jugando junto con Bremer todo el tiempo. Entonces, yo estoy calmo, yo sí veo esta posibilidad de que con un fichaje más aparte de Kolo Muani estemos completos, pero como tú dices, Josh, o sea, McKennie puede ofrecer una opción ahí con Joao. No entiendo por qué Joao Mario no es el titular, Mm. pero vaya, si es Kalulu el titular ahorita por esa banda, a mí en el partido contra Parma me pareció que sí, tenía todavía cosas que trabajar, cosas que el tipo no está acostumbrado a hacer, pero tampoco es como que hizo un trabajo estúpido, ¿sabes? O sea, no No, provocó. solo que se nota las carencias en ataque, o sea, Sí, hizo sí, bien su sí, fase defensiva, pero en la ataque fase estaba defensiva, perdido. pero Sí, que al sí. final de En cuentas creo que ataque es era Tudor muy como bueno. está planteando. Creo que Tudor es justo lo que está planteando. O sea, si sabe que tenemos solidez defensiva y en su momento puede recorrer al carrilero derecho hacia atrás para manejar una línea defensiva fuerte, entonces dejas que el equipo contrario juegue un poquito al desgaste y usas a tu asertividad ofensiva para poder encontrar los espacios y los goles. Parma se cerró y encontramos el gol, ¿sabes? Genoa Ujú. probablemente vaya a hacer lo mismo. Entonces, vamos a ver qué sucede. A mí, yo, por el momento, en cuestión de cómo el equipo ha sido tratado, cómo el equipo ha sido manejado, los fichajes que se han dado, que han sido muy pocos, pero en realidad lo que se ha necesitado, porque justo como dijo Comolí, el financial fair play puede ser un factor. Y bueno, tenemos varios jugadores que estaban totalmente fuera del juego de la temporada pasada, que ahorita se reintegran. O sea, nada más hablando del tema Bremer, o sea, es un brinco gigante, ¿no? Bremer es un brinco gigante en cuestión de cómo el equipo se alinea. Sí. Entonces, estén A mí me tranquilos. parece interesante eso de Bremer, que nos olvidamos cuánto nos afectó la lesión de Bremer el año pasado, porque no le estamos dando el crédito, creo yo, necesario por su retorno este año. O sea, yo siento que nos olvidamos cuánto sufrimos cuando perdimos a Bremer, cómo cambió el equipo en ese momento, además de otras cosas, obviamente. El chat, y ahorita paso contigo, Tomás. Jair González nos dice, a mí me preocupa el mediocampo, porque quitando los titulares, si por cuestiones de la temporada tienes que salir suplir a uno, los suplentes son un downgrade bien cabrón. Yo sí lo entiendo, Cano, tanto entiendo que Bremer es importante que si le pasa algo la defensa se cae como Jenga. Preguntan por Adzic, chicos, Adzic está en la Juventus En Next Next Gen. Gen, no fue convocado en el último partido. Sebastián González, nuevo miembro para un equipo en construcción que puede competir la liga, no ganarla. Nos falta el carrilero derecho y tenemos nómina. La calidad se puede esperar en el tiempo. Hay equipos que con menos compiten. Buen comentario ahí también por parte del buen Sebastián. Sí, te digo, yo mucho de lo que también hay que entender es, em, pues, o sea, nuestra realidad, ¿no? Nuestra realidad y la realidad de la liga. Y Ujú. entender el momentum que trae la liga basado en cómo viene de la temporada pasada, porque no es magia. No,
o sea, un cambio de un equipo que la temporada pasada fue cuarto lugar, no va a ser exponencialmente diferente a la siguiente temporada. Tiene que ser un proyecto trabajado en fases. Y les recuerdo que volvimos a apretar el botón de reset eh, y ahorita el momentum no está a nuestro favor, pues, o sea, no traemos momentum. Es literal reiniciar algo que estaba apagado con desde la saga defensiva que no estaba consolidada, pues. Entonces, si no tenemos el momentum a nuestro favor, pues entonces tenemos que empezar a construir momentum. Traemos el cuarto puesto y lo más probable es que podamos pelear por un segundo, tercero, cuarto lugar. Segundo, yéndome a un long shot, ¿no? Porque realmente Napoli está jugando bárbaro, tiene unos fichajes impresionantes, o sea, seamos sinceros, ¿no? Por más que deteste yo al Napoli y a De Laurentiis, el Napoli es la mejor plantilla ahorita de la Serie A mi gusto, pues, o sea, como complemento. Está brutalmente armada, ese medio campo está complicado, y vaya, yo creo que, y Conte, bueno, Conte es Conte, ¿no? Y es un experto en la liga, en Serie A, y por ese lado, pues no, es el equipo a ganar, es el equipo con el que se debe de medir la gente, y y yo te di, como lo dije al principio, yo creo que Napoli repite el Scudetto, pero estoy tranquilo sabiendo que por lo menos estamos recuperando perfiles que nos pueden dar otra vez ese momentum, que nos pueden dar otra vez esa asertividad, y yo prefiero apostarle a lo que ya tenemos, darles una oportunidad. Yo, por mi parte, le hubiera dado otra oportunidad a Douglas Luiz. Me queda claro que Douglas Luiz no quiso estar, él pidió salida seguramente, pero el hecho de que estemos recuperando a Bremer, regresamos a Rugani, o sea, me causa mucho más sentido lo que estoy viendo esta temporada que lo que vi la temporada pasada, que a mí, o sea, una de las grandes cosas que dije es, ¿por qué coño estamos sacando a Rugani si nos vamos a quedar con la, con los suplentes defensivos incompletos, ¿no? O sea, toda la temporada pasada estuvo rarísimo las decisiones que se tomaron en cuestión de quién sale y quién llega, ¿no? Entonces, ahorita veo un poquito más como de lógica, como de reserva, como de tranquilidad, como de no vamos a dejar que la presión social nos deje seguir cometiendo errores en cuestión de salidas y llegadas, ¿no? Y yo creo que lo que se ha hecho ha sido bien operado. Me van a odiar muchos, pero la salida, seguramente ya lo tocaron aquí, la salida de Sabona me pareció correcta, bien vendido, no tengo nada que reprochar. Me parece que si no están las condiciones para vender a Nico, no tenemos por qué malbaratarlo ni por qué generar una minusvalencia. O sea, la salida de Yaló, una plusvalía de 1.6 millones, Dios de mi vida, ¿de dónde lo sacas? ¿Sabes? O sea, nada, brother. O sea, hasta el momento estoy tranquilo. Buena sensación con Comolí, buena sensación con la postura del club, buena sensación con cómo se está haciendo sentir la seriedad del equipo directivo ante los demás equipos, no nada más en Italia, sino también en el extranjero, ¿no? Entonces dicen, vas a negociar, te topas con estos tipos y las cosas se tienen que hacer para que favorezcan a todos, no actos de desesperación de los que fuimos víctimas desde la administración de Paratici, ¿no? Que vamos a fichar a los mejores jugadores libres, ofreciéndoles contratos putrimillonarios de 10, 9, 8 millones, ¿no? Aquí estamos viendo que la Rosa se está haciendo con un tope salarial de 8 millones, creo que ese es el tope, ¿no? 8. Ahorita no recuerdo si es 8 o 7, pero estás ahí. O sea, estás ahí. ¿Sabes? Mientras que con Paratici teníamos sueldos de 9, Rabiot creo que ganaba 8.5, Dusan 12, bueno, eso fue culpa de Arribavene. Pero vaya, creo que entienden mi punto, ¿no? O sea, Sí, sí. eso es lo que me tiene tranquilo, eso es lo que estoy tranquilo. Ahorita, por el momento, esto es lo que esperaba, esto es lo que quería. Organización, una directiva fuerte, con, no sé si es brazo y ferro, pero sí que sepa bien lo que quiere, que sepa bien lo que vale y que no se deje dar el brazo a torcer. Eso para mí es un upgrade suficiente. Punto. Tommy, ahorita sí ya te deja hablar, Cano. Dime la Es tuya. que me perdí viéndolo. Dije, qué hombre tan bello, cómo habla. Es que es muy guapo él. Ah, Pero ¿de qué estábamos hablando? Porque me distraje totalmente. Creo que, a ver, creo que lo único que me genera duda a mí es el tema
el tema del director técnico, que espero equivocarme, pero si hubiésemos concretado la llegada de Conte, probablemente te diría que somos candidatos al Scudetto. Pero como no pasó, nos toca amarrar los pantalones y echarle pichón con Tudor, desearle lo mejor y que tenga una epifanía y entienda que puede jugar con 3 en el medio algún día de la vida. Entonces, ahí podremos decir, oye, hay un upgrade. Pero bueno, obviamente él hace lo que cree que es correcto y esperemos acierte la gran mayoría de las veces. Pero yo considero que el Napoli no tiene mejor plantilla que nosotros. Por lo menos no a día de hoy. Plantilla más experimentada, sin duda. Pero en defensa somos mejores, en ataque somos mejores. Si llega Colomani, en medio campo donde está nuestra gran debilidad, sobre todo por diseño. En ataque estoy de acuerdo contigo, pero me refiero como en lo colectivo, en cuanto a cómo forman su juego, está muy bien estructurado, güey. O sea, tan bien que hacen ver a la caca bien, ¿sabes? O sea... Por eso. Eso es un tema de DT, no de hombre por hombre. Ojalá estuviese aquí el tren suizo. Qué belleza, Lichtsteiner, vale. Bueno, va a estar en Toronto, Lichtsteiner, este fin de semana, ¿eh? Va a ser meet and greet en Toronto, va a estar el Beppe Gigio Juve con el club de fans oficial de Toronto, va a ser un evento bien lindo, así que si están por la zona, pásense a Toronto y vayan a ver y conocer a Lichtsteiner. Veamos, Diego García nos dice, totalmente de acuerdo con Cano y creo que es la razón por la que Vlahovic se quedó, porque te vas a rebajar el sueldo con el Milan y con nosotros no, te jodes y te quedas. Johnny Romero, nuestro miembro, este año querrán promover a algún jugador de la Next Gen. Considero que el chico que muestra así sea con pocos partidos consigue mercado en futuro cercano. De la Next Gen realmente no creo que vaya a subir nadie. Quizás Deme consiga un poco de minutos justo por esa falta de tener un poco más de profundidad en la lateral por derecha, pero está muy verde todavía. Igual en ataque creo que estamos completos. En el mediocampo ahorita no puedo pensar en nadie. Era una buena pregunta para hacérsela a Diego, que sigue muy de cerca la Next Gen, pero creo que este año realmente no va a haber una subida como la hemos visto en los últimos años. Nicolás Abril, yo opino de que Damián Comolli y prácticamente hecho una buena gerencia, y prácticamente ha hecho, debe ser una buena gerencia, y a lo mejor ha podido. Milker, Napoli tiene que jugar UCL este año, eso cambia la balanza. Bueno, sí, eso también es cierto, ¿no? Y ahí es cuando vamos a ver realmente qué tan sólida es esa relación que han forjado Aurelio De Laurentiis con Antonio Conte. Yo soy de los que piensa que eso está en un hilo, no joda, de seda, esa relación. Cualquier cosita puede romper y ahí sí que se viene. Bueno, chicos, entonces el domingo, partido contra el Genoa, ya les dimos la alineación probable. De nuevo, recordamos que es el último partido antes de la pausa por compromisos internacionales. Mucha gente convocada por parte de la Juventus. Publicaremos en redes la lista completa de todos ellos por parte de la Selección Nacional de Italia. Locatelli, Cambiaso y Gatti fueron convocados. Lamentablemente Michele Di Gregorio aún no logra conseguir una convocatoria constante para la selección. Recordemos que esta va a ser la primera prueba de Gattuso como jefe de la Azzurra, así que veremos realmente qué puede hacer el buen Gennaro. Pronósticos para ya cerrar el directo, chicos, para el partido del domingo. Tomás, empiezo contigo. La Azzurra pierde y nosotros ganamos. Muy bien. Cano. 2-0. Ganamos. 2-0 ganamos. Mientras tanto, Oliver Di Pillo renueva la membresía por 11º mes. Muchachos, si llega Colo y se mantiene a Vlahovic y la salud de Bremen es positiva, creo que sí competimos para grandes cosas en la Serie A. Buenísimo, Oliver. Mil gracias por ese cariño. Siempre te conectas desde Twitch y también de YouTube, dejando ese me gusta, que es súper importante. Bueno, viviremos el Genoa Juventus juntos, ya que vamos a hacer el watch aquí. Sí, ya, Chevy Silverado dice 1-0 a favor Juve. Yo me uno a Chevy Silverado. Yo creo que va a ser un partido bastante complicado, una vez más, por dónde se juega, porque está empezando el campeonato, los chicos todavía están
acoplándose y también hay muchos de ellos que van a estar pensando en el viaje para sus selecciones nacionales. Algunos de los partidos son importantes, pero la mayoría no. Pero bueno, siempre eso influye, ¿no? Gildi fue convocado, Dusan Vlahovic fue convocado, Kostic, obviamente ya les dije los de Italia, pero muchísimos convocados. Chico Conceição fue convocado con Portugal y así sucesivamente. Y nos dice Sebastián González, importante mantener el arco en cero, afianzar la defensa y que brille la delantera. En Génova ganamos. Eso es importantísimo. Mantener ese arco en cero es importantísimo. Vimos al principio del año pasado cuánto realmente nos ayuda eso, porque, bueno, quizás eventualmente tendremos que tener esa prueba de empezar por debajo en el marcador, pero la Juventus de Tudor, por lo menos por lo que hemos visto hasta ahora, cuando no empieza en mercado en desfavor, le va mejor, ¿no? Y tenemos que ver eventualmente esa madurez. La vimos contra el Parma con la expulsión de Cambiaso, el equipo no se vino abajo, pero eventualmente habremos que ver cuánto influye el marcador. 2-0 también dice Sebastián Grignetti, mismo partido de Parma, sufrido hasta el segundo tiempo y después podemos abrir las puertas. Este domingo otro gol de David, sería importante también para él dar continuidad. Bueno, la invitación es para el domingo, lo viviremos aquí juntos en el Guachalón. Aprovecho para dar un gran agradecimiento a Sebastián González, quien se volvió miembro en este directo, Danilone Martínez, quien además de ser miembro donó y puso este comentario. Manuel Vincenzo también se volvió miembro durante este directo. Muchísimas gracias. Adrián Betancourt, además de ser miembro, al igual que Danilone, puso esta donación y agradeciéndonos nuestro trabajo. Te agradecemos a ti. Y Oliver Di Pillo renueva su membresía por el 11º, pero por el 11º mes seguido. Así que muchísimas gracias de verdad a todos nuestros miembros. Les vamos a tener una sorpresa importante a los miembros, porque como saben, uno de los beneficios de ser miembro es tener prioridad de pregunta cuando tenemos a invitados especiales en Voces del Pueblo, y estoy personalmente trabajando a traer a un peso pesado para Voces del Pueblo. Esperemos poder cerrar el día y la hora la semana que viene. Así que estén atentos en el chat de YouTube para miembros. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias, Tomás, por haber pasado. Gracias, Cano, por haber estado. Feliz fin de semana. También a Diego, Enzo y Marco por haber estado con nosotros. Cano, la última palabra para ti para despedirnos. Claro que sí. Suscríbete, dale like al video. Esperamos que este contenido sí te haya gustado. Esperamos que sea de tu agrado. Y si no te gustó, entonces quédate callado para que otros caigan como tú. Y también te puedes ir mucho a ya saben dónde. Entonces,